para luego ser leídas por unos receptores que están en la posneurona, la neurona receptora, y poder cambiar la conformación de esta neurona, número 2, y volver a transmitir de forma eléctrica, como lo vimos en la clase anterior, en la diapositiva pasada. ¿Ya? Es transmisión de impulso eléctrico, luego se vuelve químico para pasar a otra neurona y luego sigue siendo eléctrico para poder seguir a través de la neurona siguiente, esa neurona siguiente. ¿Qué es la hendidura sináptica? Lo que mencionaba anteriormente, el espacio que hay entre la célula presináptica, que es la emisora, la que lleva el mensaje, y la célula posináptica o receptora. Esta hendidura va a interrumpir la transmisión eléctrica y se cambia por una transmisión química, porque ya no es electricidad, sino una sustancia química. En realidad es un neurotransmisor, que ya más adelante vamos a ver qué es un neurotransmisor. Ustedes la pueden ver en la imagen de la hendidura sináptica, en el espacio, y hay entre la neurona emisora y la neurona receptora, cómo se libera la sustancia a la hendidura sináptica y hay unos receptores en la neurona postsináptica para poder recibir el mensaje y luego pueda seguir transmitiendo su impulso eléctrico, su potencial de acción. Esto a manera microscópica es esto que sucede acá cuando se comunican dos neuronas, un axón de una neurona con el soma de otra neurona. Ojo, no siempre la axón se comunica con un soma, cuando es de neurona a neurona. Se puede comunicar con otras partes, con una dendrita, con un axón o con el soma, o con el cuerpo de la neurona. ¿Qué es un neurotransmisor? Es una sustancia que se origina, que se produce dentro de la neurona y cuyo efecto fisiológico va a ser la comunicación neuronal con otra neurona. Como lo pueden ver acá, esto se produce un neurotransmisor en la vesícula, que se almacena en vesículas en la zona presináptica, y estas vesículas liberan la sustancia de la hendidura sináptica, y aquí tenemos receptores que leen el mensaje que trae este neurotransmisor para luego desencadenar el potencial de acción en la neurona postsináptica y seguir transmitiendo la información. ¿Qué es el receptor? Es una proteína que se encuentra en la membrana plasmática intracelular, que se encuentra en la membrana postsináptica, en la neurona 2, la que está recibiendo el mensaje, y se acopla a un mensajero químico. Recibe un mensaje químico por una sustancia a manera de llave. Esa sustancia lo que hace es modificar esa conformación de ese canal que se encuentra, o ese receptor que está en la membrana postsináptica, para ejecutar mecanismos de acción de este mensajero, para transmitir el mensaje. Como lo pueden ver aquí, entonces, siempre opera en una misma dirección. Siempre el mensaje va de una neurona presináptica a una neurona postsináptica. Nunca el mensaje va en ambas direcciones. Siempre va de una para otra, pero no de esa otra para la que lo envió el mensaje. Siempre el mensaje va unidireccional. Va de una membrana presináptica o una membrana postsináptica. El mensajero, que en este caso es esa sustancia que se produce en la neurona, que es el neurotransmisor, siempre es utilizado, el mensajero, el neurotransmisor utilizado siempre es el mismo. Eso depende del tipo de neurona, porque si es una neurona excitadora va a tener neurotransmisores que son excitadores, y si es una neurona inhibidora va a tener neurotransmisores inhibidores. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la anestesia, el neurotransmisor utilizado en el receptor del propofol es el cloro, y el cloro es un neurotransmisor inhibidor. La glicina es un neurotransmisor inhibidor. El GABA, no sé si lo han visto, el ácido gamma-aminobutírico es un neurotransmisor inhibidor. Ahora, hay muchos tipos de neurotransmisores, pero hay neurotransmisores inhibidores y hay neurotransmisores excitadores. Ya lo vamos a ver más adelante. Siempre tiene un mismo efecto, puede ser excitatorio o inhibitorio. Ok, hay, no en este ejemplo, pero sí en otros, hay otros ejemplos, donde la neurotransmisión no siempre puede ser química.
puede ser eléctrica también, puede que haya canales de iones, de cationes, para los cuales la transmisión del impulso pueda ser también de manera eléctrica, ¿sí? Que hayan de canales de calcio que permitan la entrada de iones y por lo tanto la transmisión va a ser eléctrica también. Entonces puede haber transmisión de una sustancia, pero a la vez pueden haber canales para que pasen iones que cambien la conformación del potencial de membrana de la neurona postsináptica. Por lo tanto, pueden haber transmisiones químicas, como pueden haber transmisiones eléctricas, o pueden haber mixtas, pueden haber ambas. Puede haber en el mismo receptor, puede haber transmisión de un neurotransmisor de manera química y a la vez hay canales que permiten entradas de cargas positivas. Por lo tanto, la transmisión entre neurona y neurona va a ser de manera mixta. Van a haber tanto un mensaje químico como un mensaje eléctrico. ¿Entendido? Ok, este es el mismo ejemplo de lo que veíamos anteriormente. Listo, ok. ¿Cómo se clasifican las neuronas postsinápticas? Porque la comunicación entre un axón no siempre va a ser como se os dijo ahorita, no siempre va a ser con un soma neuronal. Puede ser también con una dendrita, como lo pueden ver acá. La comunicación del axón es con otras dendritas. Se denomina una sinapsis axodendrítica. Ahora, pero si la comunicación del axón es con el soma, con el cuerpo, como pueden ver acá, se denomina una comunicación, una sinapsis axosomática. Y si la comunicación es de axón con axón, como lo ves en este caso, una sinapsis axosomática. No hay ciencia ahí. Entonces, ¿en qué consiste una sinapsis química? De lo que mencionábamos anteriormente. Hay un botón presináptico en esta zona de acá, en la zona postsináptica. Hay entrada de cargas positivas, en este caso hay canales de carga, que van a estimular a que estas vesículas, que son las que contienen el neurotransmisor, viajen a la zona, a la membrana plasmática, se acoplen a la membrana plasmática y liberen el neurotransmisor en la estructura sináptica. Esa liberación de ese neurotransmisor en la estructura sináptica va a permitir que el neurotransmisor llegue al receptor postsináptico, cambie la conformación de este receptor y permita algún cambio. Puede ser entrada de sodio, puede ser como en el caso del propofol, entrada de cloro y son cargas negativas y va a hiperpolarizar la célula postsináptica, o pueden ser entrada de cargas positivas y va a despolarizar la célula. Un efecto va a producir en la neurona postsináptica. Eso va a depender del tipo de neurotransmisor y del tipo de receptor que tengamos en la neurona postsináptica. ¿Entendido? Sí. Okay. Como ven, la unión del neurotransmisor con el receptor, hay apertura de los canales y hay propagación del impulso de manera lateral otra vez, como pueden ver aquí, cómo se va transmitiendo nuevamente las cargas positivas y las negativas fuera de la célula y dentro de la célula. Y otra vez ahí comienza la despolarización eléctrica, lateralizar a través de ese axón hasta que llegue en contacto con otra célula. Y vuelve a producirse otra unión axoxónica, axosomática, axodendrítica, pero que requiere de una actividad sináptica y de una transmisión química a través de un neurotransmisor. Una imagen económica. Este es el mecanismo de atraque, así se denomina, como la vesícula sináptica viaja a la membrana plasmática con esa sustancia que es el neurotransmisor, se une a la membrana plasmática y libera la sustancia a la fibra sináptica. Libera la sustancia a la fibra sináptica para luego ser recibida por los receptores mediante un proceso que se denomina exocitosis. Un proceso de exocitosis normal, como las vesículas se unen a la membrana plasmática y liberan su contenido a la fibra sináptica. El mismo ejemplo aquí con otra imagen, como pueden ver, como el calcio que se encuentra en la membrana del botón sináptico, que entra el calcio y modifica, a base de que las vesículas viajen a la membrana plasmática, a algo que se denomina la zona activa, que es la zona donde se liberan las vesículas,
en esa zona activa se acopla la membrana plasmática, la vesícula de la membrana plasmática para liberar su contenido a la neurona sináptica. Esto lo hace a través de esto es la calmodulina, que es un receptor de calcio, y es el que le dice hay poca cantidad de calcio, se necesita entrada de calcio para que las vesículas viajen a la zona activa. Esto es un proceso que es calcio dependiente. Para que las vesículas puedan viajar y liberar el neurotransmisor necesitan de calcio. Y por eso siempre van a haber canales de calcio en la zona lateral. Se necesita que ese impulso nervioso, por eso que llegan cargas positivas, porque hay canales de calcio y de sodio, esas cargas positivas que van llegando, que vienen con la despolarización, son las que hacen de que las vesículas se liberen. Si no hay despolarización, no se liberan vesículas. Y si no se liberan vesículas, no hay neurotransmisor, y por lo tanto no hay transmisión de información nerviosa. O sea que la secuencia es un proceso dependiente de caso. Dependiente de voltaje, para decirlo de una manera. Obviamente necesita de un cation, en caso que es del sodio, de cambios eléctricos en el botón sináptico para que se pueda liberar la vesícula. Entonces, esa es la neurotransmisión, o lo que se denomina como possinapsis. Es la unión del neurotransmisor con el receptor. ¿Qué va a producir en esa neurona posináptica? Apertura de los canales de iones específicos, puede ser de potasio, puede ser de sodio, puede ser de cloro. Eso va a depender del tipo de célula y del tipo de receptor y del tipo de neurotransmisor. Pero lo que sí va a producir son cambios. No se sabe si para activar o para inactivar la siguiente célula. Pero ya llegó un mensaje y la célula posináptica lo va a recibir y lo va a entender como que me quedo dormido o como que sigo transmitiendo la información. Entonces produce cambios en la polarización, ya sea para volverse más negativa e hiperpolarizarse, o para despolarizarse y volverse menos negativa. La reacción depende del receptor más no del neurotransmisor. ¿Qué pasa? Que cada neurotransmisor, hay neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, pero un neurotransmisor excitatorio no hace nada en un receptor inhibitorio. Por lo tanto, cada neurotransmisor tiene su receptor en específico, ¿ya? A eso me refiero. A que un receptor que tiene la capacidad para inhibir va a depender de un neurotransmisor inhibitorio. Por eso son neurotransmisores específicos para excitar o para inhibir la célula posináptica. Entonces, hay varios mecanismos por los cuales se transmite la información. Ese fue uno, que fue el cambio conformacional en el canal. Pero hay otro mecanismo mediante el cual se transmite la información a la célula. Y esto es un poquito más complejo y más tedioso de entender, que es el mecanismo guiado por proteína G. Como pueden ver, eso es un grupo que se llama, o un grupo de proteína G, una proteína G. La proteína G generalmente se encuentra asociada a un receptor de un neurotransmisor. Este es el receptor del neurotransmisor, aquí viene el neurotransmisor y se une al receptor. Cuando este neurotransmisor se une al receptor, va a producir un cambio conformacional en la proteína G, que va a disociar la subunidad alfa de la proteína G, la va a separar, como pueden ver acá, y esta fracción de la proteína G, o ese separamiento de la subunidad alfa de la proteína G, va a producir 4 cambios dentro de la célula que sirven para transmitir información. ¿Entendido hasta allí? ¿Alguna duda? ¿Entendido hasta allí? Porque necesito que entiendan hasta allí de que el neurotransmisor llega al receptor y al neurotransmisor unirse al receptor va a cambiar la proteína G. Esto es un receptor asociado a proteína G. La proteína G tiene 3 unidades: alfa, beta y gamma. Cuando el receptor se une, el neurotransmisor se une al receptor,
cambia la conformación de la proteína G y separa la subunidad alfa. Esa subunidad alfa separada del grupo de proteína G produce 4 cambios dentro de la célula que van a ayudar a transmitir el mensaje, porque la célula entiende el mensaje que le llegó. Uno va a ser el mismo del anterior que vimos, que era un cambio de apertura de canales, donde puede salir potasio y puede hiperpolarizar la célula. Otro va a ser actuando a través de proteína transmembrana, fosforilando, actuando a través de enzimas de membrana, ¿okay? Ya por AMP cíclico, ¿okay? O por GMP cíclico. Son cambios conformacionales en la membrana plasmática que le va a permitir saber a la membrana plasmática si difundir sí o no difundir algunas sustancias a través de la membrana plasmática. El otro mecanismo es activando enzimas intracelulares, que activa enzimas que se encuentran, que son propias dentro de la célula, ¿okay? Son sustancias químicas intracelulares que son activadas por la proteína G. Y la otra es mediante la transcripción de genes nuevos dentro de la célula para poder cambiar la conformación de la célula posináptica y transmitir ese mensaje. Son como que 4 maneras diferentes de las cuales la célula se da cuenta del mensaje que le quiere enviar la neurona presináptica. ¿Entendieron hasta allí algo? Es un poquito más tedioso, simplemente porque no solamente abre un canal, sino que produce cambios en los genes, produce cambios enzimáticos de la membrana y produce activa cambios enzimáticos dentro de la célula, cambios en enzimas de membrana o proteínas de membrana y a la vez transcripción de genes. Y a la vez, como lo hace cualquier otro receptor, produce apertura de canales. Entonces son como que 4 mecanismos mediante el cual, asociados a proteína G, se transmite el mensaje de la neurona posináptica. ¿Ya? Yo no sé si lo han escuchado como transmisión por segundos mensajeros. No lo he escuchado eso. Esto es un ejemplo de una transmisión por segundos mensajeros, porque es como un juego del telefonito, ¿ya? El neurotransmisor le dice al receptor, el receptor le dice a la proteína G, la proteína G. Exactamente. Por eso se llama transmisión de la información por segundos mensajeros. Y lo mismo que les venía explicando. Entonces, ya más de lo que veníamos hablando anteriormente. Tenemos 2 tipos, en la postsinapsis tenemos 2 tipos de información que se recibe: la despolarización o la hiperpolarización. La despolarización produce un potencial postsináptico excitador, ¿okay? Y así se abrevia así, PPSE, potencial postsináptico excitador. Y la transmisión puede ser inhibidora, un potencial postsináptico inhibidor, donde llega la información y la información que quiere dar esta neurona presináptica es inactivar la que sigue. ¿Ya? Entonces se vuelve una transmisión inhibidora. ¿Okay? Lo que le queremos decir a esa celda es que no haga más nada, es que se duerma. ¿Ya? Es totalmente inhibidora, hasta ahí llega la información. Pero si es excitadora, pues lo que trato es de transmitir una información a la siguiente célula de que se active y que siga transmitiendo la información. El mismo ejemplo de los anestésicos. El mismo ejemplo, pero en la tabla de voltaje, en la tabla del potencial de membrana. Para un potencial excitador, vemos como hay cambios en la membrana que permiten el aumento de la carga y ya deja de ser menos 70 a ser menos 65. ¿Ya? Pero necesita llegar a menos 50 para el threshold potential, o sea, el potencial liberador, o la ley de todo o nada, para poder terminar de desencadenar el potencial de acción. Esta excitación no fue suficiente para llegar a menos 50 y por lo tanto no desencadenó el potencial de acción, pero excitó. ¿Okay? ¿Por qué quiere decir por qué excitó? Porque cambió
el potencial de membrana de manera de que se despolarizó la célula. No lo suficiente para despolarizarla por completo, pero se despolarizó. Lo contrario, en este caso, se produjo un estímulo inhibitorio. Pues pasó de estar en menos 70 a llegar a estar en menos 90. Y mucho menos va a llegar al potencial que necesita para desencadenar el potencial de acción. Ok. Interrupción de la transmisión. En la activación de la transmisión se puede producir call. ¿Qué pasa? Cuando un neurotransmisor transmite una información, eso no debe ser continuo porque volvemos a una transmisión desorganizada. Generalmente la neurotransmisión, la transmisión química, envía el neurotransmisor y este neurotransmisor no puede permanecer allí porque si permanece allí sigue constantemente transmitiendo la información. Él tiene que desaparecer. En este caso se produce mediante 3 mecanismos. Se elimina ese neurotransmisor de la hendidura sináptica. O porque se recapta, porque el neurotransmisor viaja de nuevo a la membrana presináptica y es recaptado por la membrana presináptica para reciclarse y volverse a meter en las vesículas y volver a ser liberado en otro potencial de acción. O porque se metaboliza, porque hay una enzima que se encarga de degradarlo, ¿okay? O porque difunde o escapa fuera de la hendidura sináptica. Un ejemplo de la degradación pasa mucho, a lo mejor ya después lo van a conocer, porque la placa neuromuscular, el principal neurotransmisor es la acetilcolina. Pero en la hendidura sináptica, así como hay acetilcolina, hay una enzima que se llama la acetilcolinesterasa, que es la enzima que se encarga de degradar la acetilcolina. Si la acetilcolina permanece en la hendidura sináptica, hay un estímulo muscular continuo. ¿Ya? Si no se elimina la acetilcolina, llegamos a un estado de lo que se conoce como tetania, ¿okay? El músculo contraído constantemente. ¿Por qué? Porque siempre tenemos acetilcolina estimulando. Se necesita acetilcolina esterasa para poder barrer esa acetilcolina y que el músculo relaje. ¿Ya? Entonces, el neurotransmisor no puede estar siempre en el hendidura sináptica. Tiene que ser liberado, haga su acción y salga. Pero en ese momento de la acetilcolina cuando hay problemas, por ejemplo, cuando no hay recaptación de acetilcolina o cuando hay déficit de acetilcolina esterasa, se mantiene la eso pasa. En el riego, ¿vale? Quedan tiempo después de la sucede eso. Quedan en detalle. Algo así sucede. Puede haber un efecto de inhibición indirecta por farmacológica, porque utiliza medicamentos para inhibir el efecto de este neurotransmisor. Como por ejemplo, en la placa neuromuscular, la acetilcolina, yo tengo fármacos que me encapsulan la acetilcolina y me la sacan del hendidura sináptica. Por ejemplo, en la anestesia general, porque es lo que yo no soy veterinario, pero por lo menos en anestesia, cuando al paciente se le da anestesia general, nosotros utilizamos medicamentos para dormir al paciente, para la analgesia y para relajación neuromuscular, ¿okay? Para que los músculos se mantengan relajados y que el paciente no se mueva durante la cirugía, el paciente queda relajado. Por eso necesita una máquina que respire por eso. Se utilizan medicamentos paralizantes, paralizan la placa neuromuscular y el paciente no es capaz ni siquiera de respirar por sí solo. Entonces necesita de la máquina de anestesia y de ventilación mecánica. Nosotros utilizamos un relante neuromuscular, que más usado es el que se conoce como rotulonio. No sé si lo han escuchado. ¿Qué hace? Bloquea el receptor de la acetilcolina. ¿Okay? Y por lo tanto no hay contracción muscular. El paciente queda totalmente en estado de relajación. Cuando yo quiero revertir ese efecto, tengo 2 medicamentos para hacerlo. Uno es un inhibidor de la recaptación de acetilcolinesterasa. ¿Okay? ¿Qué hace? Me elimina la acetilcolinesterasa, por lo tanto me ayuda a mantener mayores concentraciones de acetilcolina y poder volver a que el paciente vuelva a tener contracción muscular, porque estoy acumulando acetilcolina y hendidura sináptica. Es un medicamento muy económico, es lo que se usa ya. Pero hoy en día hay un medicamento que se encarga de encapsular la molécula del furónico y me lo saca de allí, es un medicamento muy costoso.
me lo saca la hendidura sináptica y ya yo tengo mi función neuromuscular normal. Eso es un ejemplo de cómo farmacológicamente yo puedo modificar la presencia o no de neurotransmisores en la hendidura sináptica. En el tema de mañana, pues les explico mejor con imágenes ese ejemplo. ¿No es interesante? Ok, esta es una imagen que habla acerca del esquema o de los mecanismos de interrupción de la transmisión sináptica. Lo mismo que hablábamos anteriormente. Ok, lo mismo que hablábamos anteriormente. Esto que ven acá es cómo se recapta. Ven cómo el neurotransmisor que está aquí en la hendidura sináptica es recaptado nuevamente en la hendidura, en esa misma hendidura para luego ser reutilizado. Okay. Otra manera puede ser a través de la inhibición de la liberación del neurotransmisor. Por lo tanto, si no libero más neurotransmisor, no tengo más neurotransmisor en la hendidura sináptica. Por recaptación, como lo pueden ver acá, perdón, esta es la recaptación. Esto aquí es el autoceptor. Como el neurotransmisor ejerce efecto sobre la misma membrana presináptica. No lo voy a enredar con eso. Quédense con la recaptación. Por robo de las células gliales de manera extraneuronal, pues los neurotransmisores salen y difunden hacia el exterior o son recaptados por otras células del sistema nervioso central o por una ruptura a través de las enzimas, como puede ser el ejemplo de la acetilcolinesterasa, o porque hizo su efecto en el receptor y ya queda inactivado, o porque el receptor que capta que lee el neurotransmisor es internalizado y por lo tanto si el receptor no está, el neurotransmisor no hace nada. ¿Entendido allí? ¿Y qué pasa con la internalización del receptor? Ya se encadena, es desechado dentro de la célula. O sea, Es degradado dentro de la célula. Ya el receptor no ejerce más función. Ya dejó de existir el receptor. Claro, que todos los receptores tienen uso temporal. Tiene un uso. Lo tienen en español. Captación, metabolismo. Entonces, factores que pueden afectar la transmisión del impulso nervioso. 15 minutos no lo leí. Que pueden afectar la transmisión del impulso de la transmisión. La múltiple repetición de los impulsos pueden fatigar la neurotransmisión. ¿Qué quiere decir? Que si a esa neurona postsináptica llegan múltiples impulsos, pueden agotar la cantidad de neurotransmisores. Por lo tanto, si se acabaron los neurotransmisores, no va a haber más transmisión del impulso. Por lo tanto, se agota el neurotransmisor. Los cambios en el equilibrio ácido-base. ¿Vieron ya que el equilibrio ácido-base? Ahí creo que aquí se ve. El equilibrio ácido-base, pero creo que es de los últimos temas. Sí, amortiguación. Sí, pero el ácido, el medio ácido, cuánto es el pH normal. El pH líquido intersticial, la alcalosis, el aumento del pH por arriba del 740, del 7.4, incrementa la excitabilidad neuronal. Mientras que la acidosis inhibe la excitabilidad neuronal. La hipoxia, pocos segundos sin oxígeno va a inactivar la neurona. Por lo tanto, la falta de oxígeno, en la neurona también inactiva la transmisión. ¿Okay? Y fármacos, como lo dijimos, anestesia, clofimina, lasantina, son fármacos que afectan la neurotransmisión. Ok, entre las propiedades de los neurotransmisores son almacenados y sintetizados en la neurona presináptica, ya lo hablamos. El impulso nervioso es lo que estimula su liberación. Si no hay impulso nervioso, no hay estímulo para liberación del neurotransmisor. Y actúa siempre y solo en la neurona postsináptica. Puede tener otro rumbo, como que se puede escapar, puede ser recaptado por otras células del sistema nervioso central. Muchas veces tiene una autocaptación o recaptación en la neurona presináptica, pero su efecto como tal va a ser en los receptores que se encuentran en la neurona postsináptica. Ok, aquí vemos algunos de los neurotransmisores.
La acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, ¿okay? Mientras que las aminas, como lo es la adrenalina y la noradrenalina, y sus precursores, como lo son la dopamina, son los principales neurotransmisores del sistema nervioso simpático. ¿Han escuchado eso? Sistema nervioso parasimpático, simpático. Tenemos otros neurotransmisores, como son la histamina, la serotonina, son sustancias que actúan como neurotransmisores en el sistema nervioso. Y aminoácidos como el GABA, se lo mencionaba hace rato, el ácido gamma aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibidor. El glutamato, que es todo lo contrario, es un neurotransmisor excitador, es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso supratentorial. La glicina, que es un neurotransmisor inhibidor, es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso infratentorial, ¿a qué me refiero a eso? De la médula espinal. La taurina, otro neurotransmisor presente en esta bebida Red Bull, ¿ya entienden por qué? Es un neurotransmisor excitador. Ayuda. Hay otro tipo de neurotransmisores que ya no son aminas, sino que se denominan neuropéptidos, como lo son las encefalinas, la sustancia P, la colecitina, las endorfinas, un montón de, una lista infinita de neurotransmisores, y otros como lo son los nucleótidos, la adenosina, el ATP, el óxido nítrico termina siendo también un neurotransmisor. Uno reprime, otro. Hay neurotransmisores excitadores y neurotransmisores inhibidores. ¿Ya? Ok, miren. Recuerden, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Eso sí lo recuerdan. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, el tallo y la médula espinal. Mientras que el sistema nervioso periférico o eferente motor está dividido en dos: el eferente o el motor y el aferente o sensorial. ¿Okay? El somático del motor es aquello que va, la información que va al músculo esquelético, a los músculos de nuestro organismo. Y el visceral es aquel que va, principalmente al músculo cardíaco, porque es información que va al corazón, un tipo de neurotransmisión especial que es la neurotransmisión que va hacia el músculo cardíaco. ¿Okay? A los músculos lisos, ¿okay? Como por ejemplo, que son involuntarios, como los músculos de las vísceras del intestino. Nosotros no controlamos la musculatura del intestino. El corazón, es lo que viste y la aferencia que va a la glándula, ¿okay? A las glándulas exocrinas, paracrinas, diferentes tipos de glándulas. Y aferente o sensorial, que es aquello que va de la periferia hacia el sistema nervioso central. Somático es aquel que nosotros percibimos, que va a través de la piel, ¿okay? Lo que nosotros sentimos a través del sentido del tacto, desde la retina, porque recuerden que la retina es un receptor, es tejido nervioso. La retina es el tejido nervioso más distal del nervio óptico, y a través de él nosotros podemos percibir lo que nosotros vemos, es información, y que se transmite a través de un potencial de acción a través de la retina. ¿Ya? Y desde el laberinto membranoso, que es lo que nos da el equilibrio, ¿okay? A nivel del conducto del oído medio. Y visceral, desde el millo torácico neuronal. ¿Qué fue? ¿Cómo estamos en tiempo ya? ¿Ven? Pero no me vas solo, no te vas a ir. No, pero espérate, 15 minutos, ya terminamos. Desde los órganos torácicos y abdominales, desde el epitelio olfativo, porque cuando nosotros olemos también estamos percibiendo información. ¿Okay? Y desde las papilas gustativas, porque aquello que nosotros probamos y saboreamos, también información que le estamos llevando a nuestro cerebro. Y es dulce, salado, pues, nosotros discriminamos sabor. Completación. Entonces, la sinapsis motora termina en el músculo, en una sinapsis especial, porque es una sinapsis totalmente diferente a la que hay entre neurona y neurona. La sinapsis que termina en el músculo funciona de manera diferente, ¿okay? Y es lo que conocemos como placa
placa neuromuscular o placa motora. Eso lo vemos mañana. No sé si en esta diapositiva, creo que lo vemos mañana. La placa neuromotora y libera acetilcolina al individuo sináptico. Recuerden que les dije que el principal neurotransmisor de la placa neuromuscular, no se les olvide, placa neuromuscular, comunicación entre el nervio y el músculo. Es una comunicación especial, porque no es lo mismo comunicar dos neuronas que comunicar una neurona con el músculo. Libera acetilcolina hacia el individuo sináptico. Y sinapsis aferente o sensitiva es aquella que se ve en los receptores nerviosos. Por ejemplo, la célula especializada de origen nervioso epitelial muscular, como lo podemos ver en este tipo de neurotransmisores. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos nuestros receptores de tacto, ¿okay? Por ejemplo, que nosotros nos damos cuenta que nos estamos tocando, es porque tenemos un receptor primario que se modifica su cambio por modificación de la membrana. ¿Qué pasa? Si yo modifico la estructura de este receptor cuando yo me toco, ¿okay? Cuando yo hago presión en la piel, yo simplemente estoy modificando la conformación de este receptor primario. Por eso es de tacto, porque al modificarse la recepción primaria, esto se encarga de decir, epa, me están modificando, me están cambiando mi conformación porque me están tocando, me están distorsionando. Yo transmito esa información y envío la información del tacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que recibimos aquí en estos receptores primarios? Un estímulo que viene del exterior. Entonces, es capaz de detectar cambios en su estado de entorno estímulo, y este tipo de receptores es exclusiva para estímulos externos, ¿okay? Es para todo lo que nosotros recibimos del exterior. Entonces, hay dos tipos, según el tipo de célula receptor: primario o secundario. Primario es aquel que recibe el estímulo, obviamente, valga la redundancia, de manera primaria, es el primero que recibe el estímulo y él se encarga de transmitir la información. Y aquel secundario es que ya viene ya fue procesado por un receptor primario, y ese estímulo fue procesado y ya simplemente a mí me llega como un potencial de acción común y corriente que viene de otra célula. O sea que ya se quieren ir. Quedan 9 diapositivas. Yo creo que terminamos hoy. Hicimos eso, ¿no? Por favor. Ajá. Receptor nerviosa. Según el tipo de localización del estímulo, ¿okay? Los heteroreceptores, ¿okay? Son aquellos que reciben estímulos de afuera. Los interoreceptores recibe un estímulo propioceptivo, porque recibe un estímulo de adentro del organismo, por decirlo de alguna manera. No sé, ¿quién les puede decir? Puede ser lo del táctil, cuando hay un estímulo que llega del propio organismo. Por ejemplo, llega una señal de que hay, no sé, estamos deshidratados y que necesitamos avisarle al riñón que comience a ahorrar agua y que comience a sintetizar hormona antidiurética para que no orinemos, sino que reservemos esa agua interna para nosotros. Eso es un estímulo que viaja dentro del organismo, ¿okay? Y son señales dentro del organismo, pero que viajan por ciertos tipos de fibras nerviosas. Y aquellos telereceptores que viajan, que son aquellos que viajan a distancias, como por ejemplo la vista y el oído, que es algo que nosotros no tenemos un contacto directo, como es el mecanorreceptor de la piel, no hay un contacto directo, pero nosotros lo percibimos a distancia, igual que las percepciones auditivas. No necesitamos estar en contacto con ellas para nosotros percibir un ruido que está a 1 kilómetro. Los tipos, según la naturaleza del estímulo, pueden ser mecanorreceptores cuando hay cambios en la conformación, como los receptores de tacto, o de extensión o de presión, los termorreceptores para temperatura, los nociceptores, que son los encargados de percibir estímulos dolorosos, que ya sean físicos o químicos. Los quimioreceptores, como lo es el gusto y el olfato, son tipos de quimioreceptores. Y los electromagnéticos, como lo son la retina y el oído, ¿okay? Porque no tenemos un contacto directo, sino que es a distancia. Entonces son los diferentes tipos de clasificación de los receptores.
Ok, esto es un ejemplo de cómo funciona el receptor electromagnético en diferencia entre el humano y la retina del perro. ¿Okay? Recuerden, dicen que no, que los perros ven a blanco y negro. O sea, no es que ven a blanco y negro. Eso es un mito. Pero sí, pues tienen una diferente tonalidad, tonos y bastones, pues son totalmente diferentes a los del humano. Y pues no tienen la capacidad de percibir la misma percepción electromagnética que nosotros tenemos. Nosotros tenemos mayor capacidad de percibir ese estímulo electromagnético de la visión, porque tenemos receptores totalmente diferentes a los de o bastante diferentes a los de los perros. Por eso ellos los perciben en diferentes tonalidades. En teoría, así es que vería un perro, no es que vea blanco y negro, pero viendo otras tonalidades. Ok, hay tipos según la precisión para detectar un estímulo. Está el estímulo epicrítico, que son muy sensibles a cambios en el entorno. Por ejemplo, no es lo mismo que cuando yo tengo un tacto epicrítico, son neuronas que me permiten detectar mucho detalle. Por ejemplo, un ejemplo que yo siempre doy. Ustedes no se han dado cuenta que las monedas en sus bordes tenían antes una rugosidad que les permitía determinar pues cuando tú tienes un tacto epicrítico, tú estás determinando hasta el mínimo detalle, ¿okay? Estás determinando algo a través del tacto, ¿okay? Pero no es lo mismo cuando te pasan, no sé, si no estás viendo y te pasan un algodón, pues tú puedes percibir que es un algodón, pero puedes percibir que puede ser cualquier otra cosa, y por lo tanto no hay un punto exacto donde tú vas a decir aquí fue que es menos discriminativo, es la palabra, el tacto protopático. O sea, vas a sentir como que es un algodón, vas a sentir el cosquilleo, pero probablemente no es un algodón. Exactamente. Ok, estos son los diferentes, estos son unos cuadros, yo siempre se los veo, léanlo porque nos preguntan a veces en el examen. Los diferentes tipos de... ¿Cómo? Seguro que no. Bueno, ya tú sabes. Esto lo tienden a preguntar en el examen. Léanse los diferentes, estudiense los diferentes tipos de receptores. Okay, ¿cuáles son los de dolor? ¿Cuáles son los de tacto? Los de expresión, los de vibración. Okay, y en qué categoría se agrupa ese tipo de receptores. Si son nociceptores porque perciben dolor, si son mecanorreceptores porque perciben cambios conformacionales, los termorreceptores que te permiten determinar calor o frío, los mecanorreceptores que están en el bulbo carotídeo para medir presión arterial, ¿okay? Tienen que leerse los diferentes tipos de receptores porque se los van a preguntar en el examen. Yo se lo sugería, pero ya estoy diciendo, se lo van a preguntar en el examen. Los diferentes tipos de receptores. No solamente receptores, recuerden que tenemos receptores para mensajes dentro del organismo y pueden haber receptores para determinar los niveles de glicemia, para ver cuánto azúcar tenemos en el organismo. Hay receptores para medir el pH del líquido cefalorraquídeo, para cómo está la presión osmótica del plasma, del músculo, la audición, o sea, para cada una de las sensibilidades, tanto externas como internas, hay receptores. Ok, esto es una clasificación de las sensaciones nociceptivas. Okay. El dolor somático es aquel que nosotros sentimos cuando tocamos algo, aquel dolor rápido, punzante o quemante, punzante que es el dolor rápido, y aquel dolor lento que es aquel quemante del pie diabético, que es un dolor crónico, de aquel que tiene un lumbago y tiene un problema en la columna, es un dolor lento. Y generalmente se tiende a percibir esa sensación a partir de piel y músculo. Y profundo cuando hablamos de tejido conectivo, ese dolor de hueso, con problemas en las articulaciones, dolores musculares, que son dolores internos, ¿okay? Pero que también es un dolor somático. Ese dolor en las articulaciones, como ya se lo dije anteriormente, el dolor de rodilla, un dolor somático, pero que no viene de piel, no viene del exterior, sino un dolor interno, porque tienes un problema en la rodilla, o porque está fatigada la rodilla, o porque tiene fatigado el músculo. Y el dolor visceral es aquel que proviene de los órganos, que si tienes cálculos en la vesícula te va a doler. Si
Si tienes cálculos en los riñones, obviamente vas a tener cólicos renales. Aquel dolor en epigastrio por gastritis, por úlceras, ¿okay? Son dolores, son percepciones que nosotros tenemos, pero que vienen del medio interno, de nuestras vísceras, de nuestros órganos. Y el receptor neuronal, de acuerdo a su intensidad, puede ser por sumación espacial o por sumación temporal. ¿Qué quiere decir consumación espacial y temporal? Cuando tú tienes una lesión con un clavo, a ti no te va a doler exactamente el punto donde te has clavo, te va a doler la zona, ¿okay? Porque hay una transmisión del impulso de manera espacial, ¿okay? O sea, hay transmisión del impulso doloroso en toda la zona como tal, ¿ya? Y temporal porque no es un solo impulso, obviamente allí queda una lesión que va a transmitir el impulso doloroso por un tiempo determinado. Siempre, por ejemplo, en ese caso siempre va aumentando el área del dolor, no solamente donde lo lesionaste, sino en la zona alrededor también. Y mientras esté la injuria, vas a tener dolor y va a ser prolongada en el tiempo. Y bueno, ya muchachos, nos vemos mañana. Una duda, espero que les haya gustado la clase.